Bueno, vamos a saludar al investigador especialista en relaciones exteriores, relaciones internacionales, el doctor Jesús López Almejo, tu profe de RI. Profe, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola, mi querido Vicente, muy buenas noches a ti y a toda la audiencia de Sin Censura. Pues listos como siempre para analizar la realidad internacional en tu espacio Sin Censura. Oye, profe, ¿cómo ves? Ya podemos hablar de el candidato triunfante de las elecciones, el presidente electo de Estados Unidos, pues Joe Biden, y circuló la noticia que hablarían hoy mismo López Obrador y Joe Biden y acordarían una reunión en la frontera que sería muy representativa. Sin duda, querido Vicente, ya decíamos que las fechas eran mero trámite después de la contundente victoria de Joe Biden y también después de que Donald Trump perdiera 56 de 56 demandas que hizo sin poder comprobar en ninguna de ellas que hubiera fraude. Las cortes estatales primero de 6 estados, de los estados bisagra, estos son pues Wisconsin 1, que fue la última, todavía hoy, el 14 de diciembre del 2020, todavía hoy la Corte Suprema de Wisconsin rechazó invalidar más de 200,000 votos como Trump solicitaba para cambiar el sentido de la votación y que los 10 votos electorales, en lugar de ir para Biden, fueran para Trump. Y también en Nevada, en Arizona, en Georgia, o Georgia, en Pensilvania y en Michigan, una a una las cortes estatales fueron desechando las peticiones del equipo de Donald Trump. Hubo 56 demandas por parte de Trump, todas desechadas, todas invalidadas porque no tenían sustento. Y la otra cosa importante, que cuando el equipo de Trump trató de escalar esto al Tribunal Supremo de Justicia, pensando que en el Tribunal Supremo de Justicia tenía la ventaja porque él nombró a 3 de los 9 jueces que están actualmente y que otros 3 también eran republicanos, pues le van dando la sorpresa de que no, el Tribunal Supremo decide no atraer el caso por no estar lo suficientemente argumentado, y cuando Trump les llama cobardes a los jueces del Tribunal Supremo, ellos le responden que si bien algunos de ellos simpatizan con el Partido Republicano, no se deben ya en su papel de jueces a la politiquería de partidos, sino a la nación y sobre todo al respeto del marco legal. Por lo tanto, pues literal, se confirma que Donald Trump va de salida. Ya lo único que hace falta esperar que el 6 de enero, prácticamente en el Senado, con la presencia del vicepresidente Mike Pence, se haga, digamos, oficial, se haga el recuento oficial o se validen, digamos, estos votos en el colegio electoral de los 538 miembros que se acaba de emitir hoy, y con eso prácticamente quedaría cerrado, quedaría ya nada más esperar que el 20 de enero se haga la tradicional entrega de recepción como cada 4 años y se oficialice el juramento del presidente electo, Vicente. Oye, profe, si resulta controversial, polémico el anuncio de la renuncia de William Barr, el fiscal general de Estados Unidos, lo que confirma el desmoronamiento del gabinete de Donald Trump a poco más de un mes de dejar la Casa Blanca. ¿Qué me dices de la jubilación voluntaria de la embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena? ¿Es así? No la veía venir nadie, profe. Mira, con respecto a lo de William Barr, quiero comentar nada más algo rapidísimo. Se tuvo una discusión muy reñida en donde se fueron a los gritos con el presidente Trump por 2 razones. Primero, Trump le reclamó a William Barr, que lo tenemos en pantalla, le reclamó por haber dicho públicamente que la Fiscalía General de Estados Unidos no había encontrado indicios mayores de fraude o indicios de fraude mayor, que en todo caso, si hubiera habido anomalías, no alteraban el resultado final de los estados. Y entonces Trump se sintió traicionado por William Barr, pero William Barr dice que desplegó prácticamente a su equipo para hacer investigaciones pertinentes y no encontraron indicios. Segundo motivo de los reclamos, Vicente, que concluyen con la despedida, renuncia de William Barr, fiscal general de Estados Unidos, por segunda vez,
fue que ahora se sabe que están investigando desde la fiscalía a Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el presidente electo, por el desvío de unos $400,000 o por la evasión fiscal de unos $400,000. Tú sabes que en Estados Unidos el IRS es más temible que ni el mismo ejército de Estados Unidos, ¿no? El que evade impuestos y es pescado en la maroma tiene severos problemas en Estados Unidos. En ese contexto, pues, pensando que el tema de los impuestos no es un juego y que además, pues, el mismo Trump le pedía o le reclamaba a William Barr que por qué no sacó esta información durante el contexto electoral para haber influido la elección, William Barr respondió justamente que para no politizar un asunto judicial es que justamente no se había publicado antes que se le estaba investigando. Entonces, para Trump fue doble molestia porque, pues, finalmente dice, mi hombre de confianza no me echó la manita para cargar el resultado para este lado. En el caso de y bueno, y por eso ahora, bueno, Trump amablemente sale a decir que se la llevan bien, que tuvieron una gran plática y que, pues, decidió William Barr salir para alcanzarse a ir a pasar Navidad con su familia. De alguna manera en un tono sarcástico, Vicente, pero esto nos habla de que Trump todavía utilizó su último mes para despedir a funcionarios de alto nivel, como ya lo habíamos visto, como pasó con el líder del Pentágono, como está pasando ahora con este señor y con muchos otros de nivel de subsecretarios, hasta lo que pasó con Israel y Marruecos, con la oferta de soberanía, de Marruecos sobre el Sahara Occidental a cambio de que normalizara sus relaciones con Israel y también con el caso de Sudán. Es decir, Trump siguió activo hasta el último momento. Y en el caso de Marta Bárcena, pues recordar o contextualizar que ella tomó protesta en el Senado mexicano apenas en 2018 como embajadora de Estados Unidos. Habrá que decirle a la gente que aunque México tiene 75 embajadas en el mundo, la que el servicio diplomático mexicano considera como la embajada, como el cargo más destacado del servicio exterior mexicano, antes de ser secretario de Relaciones Exteriores, es justamente el de embajador de México en Estados Unidos, por lo que representa la red consular y por lo que representa también la relación con Estados Unidos. La crítica que se le hace a Marta Bárcena es que es muy complicado el caminito para llegar a ser embajador de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, y que ahora que por fin se le había dado la oportunidad y que además pues fue la primera mujer en ostentar el cargo de embajadora ante Estados Unidos, lo que representaba una gran responsabilidad, pues ¿por qué nada más se aguantaba 2 años? Y entre esos porqués, pues parte de las críticas que se dan es que se dice que no quiere soportar la carga de la ríspidez que se ve venir en la relación de México y Estados Unidos ahora que Joe Biden entre a tomar posesión, porque dicen también, por otro lado, que en algunas de las ocasiones en que Marta Bárcena sugería algo al presidente López Obrador, pues el presidente la escuchaba, pero finalmente el presidente tomaba sus propias decisiones. Y una de las decisiones en las que Marta Bárcena llegó a tratar de incidir en López Obrador fue en la felicitación al gobierno de Joe Biden por su victoria ante Trump, pero pues el presidente estratégicamente la ha estado retrasando y ella misma ha dicho, querido Vicente, que ha sido su recomendación consistente, pero que al final pues el presidente López Obrador es el que tiene la última palabra, como efectivamente es. Y también yo digo, para que la gente no se malviaje y no piensen que el presidente es alguien que no escucha a quienes están cerca de él, pues es que en eso consiste la administración pública, en que los diferentes especialistas, los diferentes expertos emitan sus opiniones frente al líder, frente al presidente, y el presidente sabrá qué decisiones tomar, influido por los consejos que le den sus principales asesores y qué otras cosas dejar pasar. Entonces, López Obrador había dicho que felicitaría a Biden hasta que se cumplieran los procedimientos formales de aquel país, porque ya lo habíamos hablado aquí antes, por su propia historia, por su propia coherencia y porque además pues era estratégico que si Donald Trump no dejaba de dar batalla legal y por ahí nos sorprendía, pues íbamos a tener 2 muy malos meses de relación con Estados Unidos
y que iba a quizá intentar hacer una política de hechos consumados que le fuera imposible revertir a la siguiente administración, como pasa el tema de Sudán, como pasó el tema de Marruecos y como ha venido sucediendo al interior de Estados Unidos con la gente que estaba subordinada, que ha venido siendo despedida por él. Entonces, el presidente López Obrador en realidad fue como institucional al respecto y siendo también prudente. Marta Bárcena en lo suyo le hizo recomendaciones, el presidente tomó en cuenta algunas y otras no, pero es algo normal. Ahora, otra de las cosas también que se señalan, que por su trayectoria de 43 años ya está cansada y que por su propia decisión ella decide abandonar ya la carrera pública para dedicarse a escribir sus memorias y pues que en sus memorias va a relatar lo que es el Servicio Exterior Mexicano y su paso por el Servicio Exterior Mexicano. También es sabido otra hipótesis, Vicente, que no tenía buena relación con el secretario de Relaciones Exteriores, con Marcelo Ebrard, y pues el marido de esta señora, de la embajadora Marta Bárcena, es bien sabido que es un crítico anti-AMLO pues bastante duro. Por lo tanto, me imagino que entre sus decisiones personales estaba entre la paz interna en su casa y entre la subordinación al jefe en muchas decisiones con las que no estaba de acuerdo. Todo pasa en una decisión de esta magnitud y de esta índole, Vicente. Así es, profe. ¿Y por qué no cerramos con una reflexión, con tu análisis sobre la llegada, la solicitud de la vacuna rusa Sputnik 5 a las autoridades de salud correspondientes en México? ¿Qué tan relevante es que nuestro país siga recibiendo propuestas, siga haciendo contratos de precompra de vacunas contra el COVID-19 y que se mantenga en esa lista de países punta de lanza a nivel mundial, profe? A mí me parece maravilloso, querido Vicente, me parece maravilloso y me parece también que el gobierno mexicano hace lo que le toca hacer con mucha responsabilidad en lo que sí puede hacer. Es decir, sin violar los derechos humanos de la gente. En reiteradas ocasiones el presidente López Obrador dice que no puede reprimir a la gente, que no puede obligar a la gente a usar el cubrebocas, aunque sería lo ideal, que no puede meter a la gente a las calles, pues no se quiere arriesgar a que vengan las protestas masivas como ha ocurrido en otros países. El mismo Francia, hoy París, está lleno de gente en las calles protestando en contra de los duros confinamientos a los que han sido obligadas las sociedades europeas. Holanda mismo, Países Bajos, está pues contra las cuerdas y está en Bélgica también a punto de desbordarse las calles por protestas masivas en contra de los confinamientos. Digamos entonces que el presidente López Obrador, previendo que la gente encerrada, aunque tengan apoyos, porque buena parte de los críticos dicen que si el presidente otorgara más apoyos a las personas y a los empresarios, ya sabemos esta cantaleta, la gente podría resistir mejor los confinamientos en casa, pero ante la falta de apoyos gubernamentales, dice la narrativa chayotera y también la narrativa anti-López Obrador, que es por eso que la gente sigue saliendo a las calles, porque el gobierno no ha sido lo suficientemente autoritario para confinar a la gente que por su propia voluntad no ha querido hacerlo. Eso, digamos que también es coherente con lo que el presidente López Obrador ha venido manejando, el respetar el criterio de la gente, el no violar los derechos humanos de las personas y el tener más confianza en el pueblo. Pero Vicente, lo que sí puede hacer y lo que sí estaba en sus manos era justamente estar al pendiente del surgimiento de vacunas y de apostar por aquellas que mostraran mayor probabilidad, mayor eficiencia, y por eso es que se previno con el tema de AstraZeneca, esta farmacéutica sueca británica que estaban trabajando con Oxford y que además pues también se habían arreglado con el gobierno de Argentina y con la Fundación Slim. Desafortunadamente, AstraZeneca no ha dado el resultado que se esperaba, pero el gobierno mexicano, ni tardo ni perezoso, pues también a través de la COFEPRIS ya aprobaron lo de Pfizer y ahora pues se dio a conocer que también la vacuna o que funcionarios rusos están solicitando a México permiso para poder traer a México la vacuna Sputnik B o Sputnik V. Aquí nada más un pequeño comentario. Yo he visto que en muchos medios de comunicación le llaman Sputnik 5 y en realidad es Sputnik B. Recordemos que el nombre de Sputnik
se le pone a esta vacuna, también simbólicamente, querido Vicente, en honor al primer satélite artificial que lanzó la Unión Soviética en octubre de 1957 al espacio, haciendo nuevamente ahora alusión a que nuevamente los rusos o Moscú se van por adelante del mundo occidental y entonces le ponen Sputnik porque en aquella ocasión, en el contexto de la Guerra Fría, había una carrera armamentista, una carrera tecnológica y una carrera espacial, pues se les habían adelantado los rusos, los soviéticos a los estadounidenses en algo que para los estadounidenses era fundamental, ¿no? Conquistar el espacio. Y entonces le ponen la V, que nosotros nos hemos ido con la finta y pensamos que en números romanos significa 5, cuando en realidad la V es de vacuna, de vaccine, ¿no? Entonces, esta Sputnik V es muy importante porque, Vicente, antes de que se embarcaran en ensayos y en análisis clínicos esta y otras vacunas, esta vacuna en particular pasó su totalidad bien, con muy buenos números, todas las etapas de los ensayos preclínicos. En términos de seguridad, ninguna persona en los 12 países en donde se ha experimentado, empezando por Rusia, ha contraído el coronavirus. Se ha también probado en especies, en primates, en felinos y en ratones y en seres humanos. Y prácticamente cuando ya las pruebas fase 1 y fase 2 se complementaron en agosto del 2020 con mucho éxito, el gobierno de Vladimir Putin empezó a sugerir a petición o por recomendación de científicos rusos que eso también se masificara en Rusia, haciendo de alguna manera, Vicente, una especie de apuesta por el hecho de que si fallaba el número de personas que se iban a contagiar, pensando que fue muy alto, digamos, el resultado de la eficiencia de esta vacuna Sputnik V, fue muy alto. En ese contexto, Vladimir Putin dice, me sale más caro que la gente se esté muriendo sin una vacuna y esperar a que la fase 3 se complete, sabiendo que en la fase 1 y en la fase 2 dio muy buenos resultados. Y entonces el 25 de agosto se iniciaron los ensayos clínicos posteriores al registro de esta vacuna Sputnik V, en los que ya participaron 40,000 personas de Rusia y de Bielorrusia, pero también de Emiratos Árabes Unidos, de la India, de Venezuela, de Egipto y de Brasil, que son países en donde se ha tenido pues un impacto brutal por parte del coronavirus. Por lo tanto, me parece muy acertado que si ya en Rusia se le está vacunando al ejército masivamente, se está vacunando al personal de salud, que México esté atajando por todos lados el cómo proteger a la gente, Vicente, porque ahora sí que al tener acceso a diferentes vacunas y al tener lotes de 34 millones de vacunas, de 35 millones y de 70 millones, en el caso de los diferentes laboratorios, pues México puede garantizar que al menos va a vacunar, no sé, al 90 o al 85% de toda su población en todo el 2021 y parte del 2022. Pues qué interesante análisis el que haces, profe. Como siempre, es un deleite escucharte y como siempre te invito para que cerremos invitando a la gente para que te apoye. Muchas gracias, querido Vicente. Pues un deleite estar con Sin Censura nuevamente. Y también quiero aprovechar para invitar a todas las personas a que se suscriban al canal de Tu Profe de RI, como aparece aquí en la pantalla. RI significa Relaciones Internacionales y en el canal de Tu Profe de RI ofrecemos clases gratuitas, como en las universidades, del área de Relaciones Internacionales, de Geopolítica, de Organismos Internacionales. Al pie de cada video dejamos una lectura gratuita en formato PDF para replicar la práctica universitaria acerca de la realidad internacional. Así que el canal es Tu Profe de RI, de lunes a sábado. Ahí nos encontramos transmitiendo a las 10:30 u 11 de la noche, prácticamente siempre, Vicente. Claro que sí, profe, estamos al pendiente de lo que nos muestras, nos enseñas a través de Tu Profe de RI en YouTube y te agradezco como siempre por acompañarnos aquí en Sin Censura. Un abrazo. Abrazo fuerte y muchas gracias. Bueno, antes